My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Martin Luther King Jr. fue un héroe de verdad cuando hablamos de luchar por tratar a todos por igual, sin importar el color de su piel. En los años 50, él estuvo al frente de un gran esfuerzo para que en Estados Unidos las personas de todas las razas pudieran vivir, estudiar y trabajar juntas. Lo hizo de una forma muy especial, sin pelear, usando solo palabras y marchas para compartir su sueño de un mundo más justo. Sus discursos no fueron solo charlas. Cada palabra que dijo tocó el corazón de mucha gente, haciéndoles ver que era hora de cambiar y de tratar a todos de manera igual. Por lo que hizo y dijo, muchas puertas que antes estaban cerradas para las personas negras, como ir a la misma escuela que las personas blancas o tener los mismos trabajos, empezaron a abrirse. Después de todo lo que hizo Martin Luther King Jr., por hacer de Estados Unidos un lugar más justo para todos, el presidente Ronald Reagan decidió que era justo tener un día especial para recordarlo. Así que en 1983 firmó una ley que creaba el día de Martin Luther King Jr., un día festivo para todo el país. Este día empezó a celebrarse el 20 de enero de 1986 y es una forma de decirle gracias a Martin Luther King Jr. por luchar por la igualdad y la justicia. Aunque el verdadero cumpleaños de King es el 15 de enero, el día festivo se celebra el tercer lunes de enero de cada año. Esto es para que la fecha encaje mejor en el calendario y todo el mundo pueda tener un fin de semana largo para reflexionar sobre lo importante que es tratar a todos con igualdad. Para el año 2000, todos los estados de Estados Unidos ya estaban celebrando este día, mostrando que la visión de King realmente cambió el país. Este día no solo recuerda a King y todo lo que logró, sino que también nos invita a todos a seguir trabajando por un mundo donde la justicia y la igualdad sean una realidad para todos. Desde pequeño, Martin Luther King Jr. ya mostraba que iba a ser alguien muy especial. Aunque muchos lo conocen por el nombre que hizo historia, él empezó siendo Michael King Jr., su papá, que también era Michael King y pastor en la Iglesia Bautista Ebenezer en Atlanta. Quedó tan maravillado con la historia de Martín Lutero en un viaje a Alemania, que decidió cambiar su nombre y el de su hijo en su honor. Martin era súper inteligente y esto se notó rápido. A los 15 años, sin siquiera haber terminado la secundaria, entró a Morehouse College, una universidad muy importante para la comunidad negra en Atlanta. Allí empezó a darse cuenta de que, igual que su papá, él también quería dedicarse a ayudar a los demás desde la iglesia. Así que, después de terminar en Morehouse, Martin no paró. Siguió estudiando y consiguió más títulos en teología hasta obtener un doctorado en Boston. En 1953, Martin se casó con Coretta Scott, una mujer increíble que también creía en la lucha por la justicia. Juntos tuvieron 4 hijos y formaron una familia que siempre trabajó por hacer del mundo un lugar más justo. La vida de Martin Luther King Jr. nos enseña que desde joven, con educación y determinación, se pueden iniciar grandes cambios en el mundo. A los 25 años, Martin Luther King Jr. comenzó a liderar la Iglesia Bautista de Dexter Avenue en Montgomery, Alabama. Fue un momento crucial en la historia de Estados Unidos, especialmente en la lucha por los derechos civiles. No mucho después de empezar en Dexter, ocurrió algo que pondría a prueba el coraje y la determinación de King. En marzo de 1955, Claudette Colvin, una joven estudiante de 15 años, se enfrentó a las leyes injustas de segregación cuando se negó a darle su asiento en el autobús a una persona blanca en Montgomery. Estas leyes, conocidas como leyes Jim Crow, separaban a las personas negras de las blancas en espacios públicos y medios de transporte.
El acto de valentía de Claudette captó la atención de la comunidad, incluido Martin Luther King Jr. King y otros miembros de la comunidad afroamericana en Birmingham se interesaron mucho en el caso de Claudette. La NAACP, una organización que lucha por los derechos de las personas negras, pensó en usar el caso de Claudette para desafiar las leyes de segregación. Pero había preocupaciones sobre cómo la percepción pública de Claudette, particularmente el hecho de que era muy joven y estaba embarazada, podría afectar el caso. Este evento fue solo el comienzo de lo que sería una larga y desafiante lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, y marcó el inicio del liderazgo de Martin Luther King Jr. en ese movimiento. Su capacidad para inspirar a otros, su compromiso con la justicia y su creencia en la protesta pacífica lo llevarían a convertirse en una de las figuras más importantes de esta lucha. Unos meses después, el 1 de diciembre de 1955, ocurrió algo parecido con Rosa Parks, una costurera que también se negó a dar su asiento a una persona blanca en otro autobús de Montgomery. Este acto, junto con el de Claudette Colvin, impulsó a la comunidad a decir basta. Así, bajo la dirección de Eden Nixon, un líder importante de la NAACP en Alabama, y con Martin Luther King Jr. como una de las voces líderes, empezaron el boicot a los autobuses de Montgomery, que duró más de un año, 385 días exactamente. Durante este tiempo, Martin Luther King Jr. se puso al frente del movimiento, lo que lo puso en gran peligro. Su casa fue atacada y él mismo fue arrestado. Pero su coraje y liderazgo nunca flaquearon. Finalmente, el boicot llevó a un cambio enorme cuando una corte de Estados Unidos decidió, en el caso de Browder contra Gale, que la segregación en los autobuses de Montgomery tenía que terminar. Este fue un momento crucial no solo para Montgomery, sino para todo Estados Unidos, y colocó a Martin Luther King Jr. en el centro del movimiento por los derechos civiles, convirtiéndolo en una de sus figuras más importantes y reconocidas. Desde el comienzo del boicot a los autobuses en Montgomery, Martin Luther King Jr. se inspiró mucho en Mahatma Gandhi y su enfoque de protesta pacífica. Gandhi creía en el poder del cambio social sin violencia, y King vio esto como la manera perfecta de luchar por los derechos civiles en Estados Unidos. En 1957, junto a Ralph Abernathy, Fred Shuttlesworth, Joseph Lowery y otros activistas, King ayudó a fundar la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur. Su objetivo era unir a las iglesias de la comunidad negra y usar ese poder de unión para protestar de manera pacífica y pedir cambios en las leyes que discriminaban a las personas por el color de su piel. Este grupo se convirtió en uno de los principales en la lucha por los derechos civiles, trabajando junto a otras organizaciones importantes como la NAACP, la Liga Urbana Nacional, el Comité Coordinador Estudiantil No Violento y el Congreso por la Igualdad Racial. Aunque King era una figura clave en este movimiento de no violencia, no todos estaban de acuerdo con su enfoque. Malcolm X, otra figura importante de los derechos civiles de esa época, tenía ideas diferentes sobre cómo luchar por la igualdad. Malcolm X creía en un enfoque más activo y, en algunos casos, aceptaba la violencia como una forma de defensa o protesta. Aunque ambos luchaban por objetivos similares, sus métodos eran muy distintos y solo se encontraron una vez. Desafortunadamente, cualquier posibilidad de futuras discusiones entre ellos se perdió con el asesinato de Malcolm X en 1965. La dedicación de King a la no violencia y su capacidad para inspirar y unir a las personas jugaron un papel crucial en muchos de los avances del movimiento por los derechos civiles. Su liderazgo no solo cambió leyes, sino que también cambió corazones y mentes, dejando un legado duradero que continúa inspirando a las generaciones futuras. El trabajo incansable de Martin Luther King Jr. y su colaboración con organizaciones claves en la lucha por los derechos civiles hicieron que su voz resonara no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.
Con el apoyo de comunidades afroamericanas y de aliados comprometidos con la causa, King lideró iniciativas cruciales que buscaban derribar las barreras de la segregación, asegurar el derecho al voto para los afroamericanos, mejorar las condiciones laborales y garantizar derechos fundamentales que hasta entonces les habían sido negados. Uno de los momentos más simbólicos y poderosos de su liderazgo se vivió el 28 de agosto de 1963 durante la marcha sobre Washington por el empleo y la libertad. Frente a una multitud de más de 250,000 personas, King pronunció su discurso "Tengo un sueño" desde las escalinatas del monumento a Lincoln, capturando la esencia de la lucha por la justicia social y la igualdad. Este discurso no solo marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos, sino que también se convirtió en un hito en la lucha global por los derechos humanos. Su compromiso con la no violencia y la justicia fue reconocido internacionalmente cuando, en 1964, se le otorgó el Premio Nobel de la Paz. Este premio no solo celebró sus logros hasta la fecha, sino que también reafirmó la importancia de su enfoque pacífico hacia el cambio social y la igualdad. El impacto de las protestas y marchas lideradas por King fue monumental. La presión ejercida por estos movimientos culminó en la aprobación de legislaciones fundamentales que cambiaron el curso de la historia de Estados Unidos. La Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibió la discriminación basada en la raza, color, religión, sexo o nacionalidad, y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que eliminó los obstáculos legales a nivel local y estatal que impedían a los afroamericanos ejercer su derecho al voto. La influencia de King se extendió mucho más allá de las marchas y discursos. Su visión de un mundo donde las personas son juzgadas por su carácter y no por el color de su piel sigue inspirando a generaciones a luchar por un futuro más inclusivo y justo. La postura de Martin Luther King Jr. contra la guerra de Vietnam marcó un nuevo capítulo en su legado de lucha por la justicia. Su firme oposición a la guerra y su llamado a la paz resonaron profundamente en un momento en que Estados Unidos estaba profundamente dividido. En su discurso, Más allá de Vietnam, King criticó la guerra no solo por los costos humanos en Vietnam, sino también por los recursos que desviaba de las necesidades urgentes en casa, argumentando que la guerra perjudicaba tanto a los vietnamitas como a los estadounidenses pobres, quienes eran desproporcionadamente enviados a combatir. King no solo se centró en la paz mundial, sino que también puso gran énfasis en la justicia económica dentro de Estados Unidos. Su compromiso con los derechos civiles se expandió para incluir la lucha contra la pobreza y la desigualdad económica. Este enfoque quedó claro cuando viajó a Memphis, Tennessee, para apoyar la huelga de trabajadores sanitarios en abril de 1968. Estos trabajadores, en su mayoría afroamericanos, protestaban por salarios bajos y condiciones laborales injustas. La noche antes de su asesinato, King pronunció el emotivo discurso "He estado en la cima de la montaña", en el que reflexionó sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro. Utilizó la parábola del buen samaritano para hacer un llamado a la acción y la empatía, instando a la audiencia a involucrarse y ayudar a los demás, independientemente de las circunstancias. Este discurso se ha convertido en uno de sus mensajes más poderosos y proféticos, subrayando su creencia inquebrantable en la justicia, la igualdad y la fraternidad humana. A través de su lucha contra la guerra de Vietnam y su activismo por la justicia económica, King amplió la comprensión de la lucha por los derechos civiles para incluir una visión más amplia de la justicia social, conectando la paz mundial con la igualdad y la justicia económica en casa. Su legado nos recuerda la importancia de luchar por un mundo en el que todos puedan vivir con dignidad y oportunidades. El trágico final de Martin Luther King Jr. marcó un momento oscuro en la historia de Estados Unidos. El 4 de abril de 1968,
justo cuando estaba en medio de luchas cruciales por la justicia social y la igualdad, King fue asesinado, dejando un vacío enorme en el corazón de la lucha por los derechos civiles. Este suceso no solo conmocionó a la nación, sino al mundo entero, poniendo de relieve los peligros que enfrentan aquellos que luchan por el cambio y la igualdad. James Earl Ray, el hombre acusado del asesinato, fue capturado y condenado, aunque siempre mantuvo su inocencia, diciendo que había sido manipulado para estar en el lugar y momento incorrectos. A pesar de sus afirmaciones y los esfuerzos por obtener un nuevo juicio, Ray pasó el resto de su vida en prisión, dejando tras de sí preguntas sin resolver sobre la verdad completa detrás del asesinato de King. El impacto de la muerte de King fue profundo. No solo se perdió a un líder visionario y carismático, sino que el movimiento por los derechos civiles se enfrentó al desafío de seguir adelante sin su figura unificadora. A pesar de este golpe devastador, el legado de King y su sueño de una sociedad justa e igualitaria continuaron inspirando a generaciones futuras. La conmoción y el duelo que siguieron a su asesinato también provocaron una reflexión nacional sobre la violencia, el racismo y la necesidad de continuar el trabajo de King. En su honor, se han erigido monumentos, se han nombrado calles y se ha establecido un día festivo nacional, recordando a todos su mensaje de amor, paz y justicia social. La vida y la muerte de Martin Luther King Jr. siguen siendo un poderoso recordatorio de la lucha por la igualdad y la justicia, y su sueño de una comunidad donde las personas no sean juzgadas por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter, sigue siendo una fuente de inspiración y un llamado a la acción para todos. La tristeza y el caos que siguieron al asesinato de Martin Luther King Jr. fueron profundos, dejando a muchos preguntándose si la esperanza y los sueños que él había compartido estaban perdidos para siempre. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha demostrado que su legado es inextinguible. La visión de King de un mundo donde la justicia y la igualdad prevalezcan no solo ha sobrevivido, sino que ha florecido en las generaciones posteriores. Hoy, jóvenes de todas partes del mundo encuentran inspiración en la vida y las palabras de King. Su sueño de igualdad y justicia para todos sigue siendo un faro de luz en la lucha contra la discriminación y la opresión. La educación sobre su trabajo y sus ideales se ha incorporado en los currículos escolares, en los discursos de líderes actuales y en las plataformas de movimientos sociales, asegurando que su mensaje de paz y equidad continúe vivo. El impacto de King trasciende fronteras y culturas, convirtiéndolo en un símbolo global de la lucha por los derechos civiles. Su enfoque de resistencia no violenta y su capacidad para articular una visión clara y poderosa de un futuro más justo han influenciado a líderes y activistas en todo el mundo. Desde movimientos por los derechos de los inmigrantes hasta campañas por la igualdad de género y contra la discriminación racial, la estrategia y la filosofía de King proporcionan un modelo a seguir. La memoria de Martin Luther King Jr. se honra no solo a través de libros, películas y celebraciones del Día de Martin Luther King Jr., sino también en la acción continua por la justicia social en muchas comunidades. Las marchas, los discursos y los esfuerzos por la igualdad de hoy son un testimonio de su influencia duradera. King soñó con un mundo donde las personas no fueran juzgadas por el color de su piel. Y aunque todavía queda mucho camino por recorrer para hacer realidad ese sueño, su guía sigue iluminando el camino hacia un futuro más inclusivo y compasivo. Así, la pregunta no es si el sueño de King ha muerto, sino cómo cada uno de nosotros contribuye a que ese sueño se haga realidad. Su legado nos invita a seguir luchando, a seguir creyendo y a seguir trabajando juntos por un mundo donde la igualdad y la justicia sean una realidad para todos.